Nuestra ya célebre, respetada Universidad Técnica Particular de Loja tiene una facultad, tiene un instituto, una entidad técnica y tecnológica a cargo de un especialista, el ingeniero Jorge Jaramillo. Él es un ingeniero en ciencias en la Universidad de Ucrania, la Universidad Estatal Ucraniana. Y con Jorge Jaramillo, este ingeniero, vamos a conversar hoy día de la importancia para el emprendimiento, fundamentalmente el emprendimiento que tienen las carreras para la juventud, las carreras de orden técnico. Jorge Jaramillo, le doy una muy cordial bienvenida y un gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias, Marcelo. También aprovecho la oportunidad para agradecer por esta oportunidad de conversar sobre lo que estamos haciendo desde la Unidad Técnica Tecnológica UTPL-TEC de la Universidad Técnica Particular de Loja, fieles a nuestro compromiso de servir a la sociedad y sobre todo de generar nuevas oportunidades. Uno de los déficits que ha acusado el país ecuatoriano por décadas, me atrevo a decir que durante gran parte del siglo XX, se está corrigiendo felizmente, es que los estudiantes, los bachilleres se enfocaban a 4 o 5 profesiones ortodoxas, ¿no es cierto? Era el derecho, la economía, la arquitectura, la medicina, la ingeniería civil, y no había cabida porque hoy el abanico técnico, tecnológico es enorme, es realmente inagotable en el mundo. Y eso ha entendido el sistema de educación superior en el Ecuador, y una de sus depositarias es nuestra Universidad Técnica de Loja. ¿Desde cuánto tiempo atrás, Jorge Jaramillo, esta iniciativa está operando en la universidad? Cuéntenos, por favor. Somos una unidad muy joven. Hemos nacido luego de que la Asamblea Nacional, a través de la ley reformatoria, la Ley Orgánica de Educación Superior, permitió que las universidades y escuelas politécnicas del país, a través de la creación de una unidad especializada, desarrollemos la oferta de carreras técnicas y carreras tecnológicas. Oficialmente, UTPL-TEC fue creada en diciembre del año 2020, reconocida por el Consejo de Educación Superior en enero del año 2021 y oficialmente llevamos trabajando desde abril de este año. Este proceso ha sido un proceso muy interesante porque nos ha permitido no solamente conocer las necesidades del sector empresarial, productivo, industrial del país, sino también establecer los nuevos paradigmas de las exigencias o de las expectativas de los jóvenes ecuatorianos respecto a la formación universitaria. Como resultado de esto, empezamos ya con una oferta de carreras tecnológicas. En abril del año 2022 vamos a lanzar una tecnología superior en comunicación estratégica y marketing digital y una tecnología superior en transformación digital de empresas. Y tenemos en parrilla cerca de 26 propuestas que en este momento estamos validando con el entorno. Y cuando me atrevo a decir que estamos validando, me refiero a que nosotros estamos apostando a que esta formación sea absolutamente pertinente. Tal como usted lo decía, Marcelo, en su momento, no podemos permitirnos el lujo de formar desempleados. Tenemos que formar personas que realmente puedan incorporarse muy rápidamente al sector productivo. Tenemos que mejorar la empleabilidad y por qué no hablar de empleabilidad temprana. Y por lo tanto, estamos validando cuidadosamente lo que estamos haciendo. Jorge Jaramillo, quiero hacerle una pregunta. La pregunta conlleva al mismo tiempo una suerte de crítica. No es a usted ni a la universidad, es al sistema educativo superior. Tenemos notabilísimos estudiantes politécnicos, ¿no? La Politécnica Nacional, la Politécnica del Litoral, la Politécnica del Ejército,
tenemos también una Politécnica Salesiana, en fin, y allí tenemos carreras especializadas, verbigracia, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería, este tipo de ingenierías en donde soy testigo de cargo. Yo hace mucho tiempo hice un prepolitécnico y aquí en Quito, y nos rompían la cabeza con matemáticas, con física, la física de Semansky, recuerdo yo. Y claro, eso es lo teórico. ¿Está el país preparado, no es cierto, para dar cabida laboral a ingenieros mecánicos, eléctricos, electrónicos, etcétera, etcétera? ¿O el país debe derivar a opciones técnicas más intermedias, más prácticas? No sé si se está explicando mi pregunta. Totalmente de acuerdo, Marcelo. A ver, es necesario empezar desde lo fundamental. El país necesita transformar su matriz productiva. Nosotros necesitamos dejar de hacer lo que siempre hemos hecho y buscar nuevas oportunidades. El mercado laboral va a estar limitado por justamente lo que podamos hacer. ¿Hay cabida para tanta profesión única? Yo creo que no, ya estos nichos de oportunidad se han ido cerrando. Nosotros necesitamos pensar como país hacia dónde queremos ir, qué vamos a aprovechar, cuál es el perfil del recurso humano que necesitamos. Todos somos necesarios, los administradores, los diseñadores, pero sobre todo necesitamos una capacidad de mano de obra totalmente profesional, con alta cualificación que nos pueda permitir producir mejor, producir más y ser competitivos. Entonces, usted me pregunta, ¿hay espacio para tantos ingenieros? Yo le diría que eso va a depender de lo que decidamos como sociedad. Si queremos realmente transformarnos como país, impulsar nuevas opciones de desarrollo, invertir más en crear nuevas empresas, sí. Mientras no lo hagamos, hay que tener muchísimo cuidado. Yo creo que este es el reto fundamental de todo ciudadano ecuatoriano, pensar en el futuro del país. Yo creo que es el momento oportuno de replantearnos lo que estamos haciendo como sociedad y apostar a una diversificación de nuestra matriz productiva, pero sobre todo sin olvidarnos de que el mundo no es analógico, el mundo es digital. ¿Sí? Ahora mismo, todas las barreras que conocíamos hace unos pocos años, el COVID le desapareció completamente. El COVID le desapareció completamente. Y eso es importante, porque ahora no solamente necesitamos formar mano de obra calificada, técnicos calificados, tecnólogos calificados, sino que tenemos que formarlos con el espíritu de innovación y de emprendimiento, es decir, que tengan la capacidad de su creatividad convertirla en un modelo de negocio sostenible, que les permita ofrecer un servicio, un producto en el mercado y que puedan obtener los recursos para vivir dignamente de eso. Y sobre todo, pensar que ya el Ecuador no es el límite. ¿Sí? Tenemos que empezar a cambiar nuestros modos de operación. Nosotros estamos apostando a eso, a este modelo que nuestros estudiantes terminen no solamente con los conocimientos técnicos suficientes, sino que también sean verdaderos innovadores y emprendedores. Jorge Jaramillo, mejor si a la audiencia le ilustramos con un ejemplo de entre varios que yo podría ponerle. Conozco ingenieros mecánicos, por ejemplo, graduados después de 5 o 6 años de quemar fósforo de la cabeza en las politécnicas, porque son altamente preparados matemáticos de primer orden, que buscan y encuentran, desde luego, trabajo como jefes de mantenimiento en los ministerios, ¿no es cierto? Como jefes de mantenimiento en una que otra empresa privada, jefes de mantenimiento. Es decir, después de haber estudiado a fondo tanta matemática, no sé si el ejemplo le está diciendo a usted cuál es mi preocupación. Y en este sentido, una segunda pregunta. ¿Ha encontrado usted en el Estado, en el SEMPLADES, por ejemplo, ¿no es cierto?, una planificación diagnóstica de los recursos humanos en el país o no existe? Empecemos por la segunda pregunta. Existe un documento elaborado por el Banco Mundial sobre un diagnóstico de las necesidades de formación técnica tecnológica del Ecuador, que estableció cuáles eran los
vacíos para atender las necesidades de la industria ecuatoriana actual y sobre todo plantear qué podríamos necesitar si hacemos una transformación de nuestra matriz productiva. En la segunda pregunta, es importante que como ciudadanos, incluso me atrevería a decir como padres de familia, y permítame aquí un paréntesis, Marcelo, cuando a mí me preguntan por qué estás en UTPLTec, yo digo por dos razones. Primero, porque como Universidad Técnica Particular de Loja, como Universidad Católica, nosotros tenemos como visión misional cambiar la sociedad en la cual vivimos, servir a la sociedad en la cual vivimos. Y segundo, porque soy padre y porque tengo que pensar en los nuevos paradigmas que tienen los chicos de las nuevas generaciones, que tienen unas necesidades de formación totalmente diferentes a las que nosotros teníamos. Cierro el paréntesis. Desde esta perspectiva, es muy importante que nosotros como sociedad nos sinceremos sobre la famosa matriz o la famosa pirámide de recurso humano. ¿Los ingenieros son necesarios? Sí, son necesarios en tanto en cuanto hagan lo que hace un ingeniero, diseñe, calcule. La gestión de los procesos, la gestión metodológica e instrumental corresponde a los tecnólogos. Es muy importante que vayamos diferenciando eso. Como usted muy bien lo decía al inicio, el país adolecía de esta falta de formación y por lo tanto no estructuramos esta cadena real. Entonces todos los estudiantes que salían de los colegios intentaban ir a las universidades, a las licenciaturas, a las ingenierías, cuando muchos de ellos no tienen las vocaciones para esto. Hay muchas personas que quieren conocimientos que les permita insertarse muy rápidamente en el mercado laboral. Hay personas que tienen el gusto por el diseño, por el cálculo. Entonces, la formación técnica tecnológica es justamente para el primer grupo, para esa gente que es así de impetuosa, que dice, no, yo quiero comerme el mundo y quiero empezar a trabajar en esto. El otro, el que va a calcular, el que va a diseñar, pues se puede tomar un poco más de tiempo y esto es una licenciatura de una ingeniería. Socialmente es un desperdicio que aquellas personas que se han formado para un rol, para cumplir un papel, terminen cumpliendo otro. Ahora, Jorge, en su currículum vitae, que es fecundo, es rico, encuentro que usted es el director de la Unidad Técnica y Tecnológica de la Universidad Técnica Particular de Loja. Tecnológica, quiero que le ponga atención a este término. Si actualmente los paquetes tecnológicos que siempre están renovándose, ¿no? Con una celeridad, una velocidad realmente alucinante, y son hechos o diseñados o concebidos en el primer mundo, y se pueden importar, se pueden comprar esos paquetes tecnológicos, ¿no es cierto? Hay parámetros para ese tipo de convenios. ¿Qué papel juega en la Universidad Ecuatoriana, por ejemplo, el nivel tecnológico? Es lo que le quiero preguntar. Perfecto. Si no entendí mal la pregunta, Marcelo, el tema es, ¿somos los ecuatorianos, somos la universidad, la academia ecuatoriana está en capacidad de producir tecnología propia? Yo diría que sí. Sí. Usted dice que sí. Sí. Si me permite terminar la idea, la Universidad Ecuatoriana puede hacer. ¿Qué le falta a la Universidad Ecuatoriana? Le falta pertinencia, le falta acercarse verdaderamente al sector productivo, indagar, preguntar, auscultar cuáles son las necesidades y resolver esos problemas. Porque la tecnología es importante en tanto en cuanto resuelva problemas reales. Porque plantear problemas hipotéticos, mentales, es interesante, pero no nos conduce a un progreso social. Contestando a su pregunta, la Universidad Ecuatoriana puede generar tecnología. La Universidad Ecuatoriana tiene que acercarse al entorno empresarial. En este momento se están dando los lineamientos de parte del Estado, del sector político, respecto a que debe haber este acercamiento. Se están dando apertura a la revalorización de la formación técnica tecnológica, a la revalorización de la investigación universitaria, etcétera. Yo creo que es el momento oportuno para que entre todos hagamos este acercamiento y realmente las universidades podamos cumplir con nuestro rol. Finalmente, permítame hacer un comentario general.
La tecnología que se desarrolla en el extranjero es genérica, es desarrollada para cumplir propósitos generales. En tanto en cuanto la tecnología que venga al país atiende esos problemas, nos va a ir bien. Pero como ecuatorianos sabemos que hay problemas que solamente les afectan a los ecuatorianos, que son propios de nuestra naturaleza. Y si esos problemas no los resolvemos nosotros, difícilmente alguien lo va a hacer. Correctamente. Ahora, hay otro problema de cimiento, problema básico, estructural. Es que la Universidad Ecuatoriana y también nuestra Universidad Técnica Particular de Loja, ¿qué recibe? Recibe estudiantes jóvenes con 12, 15 años de educación formal, es decir, el preescolar, el escolar, lo que conocemos, la secundaria como la conocíamos, ¿no es verdad? Con sus diferentes niveles. ¿Qué déficit está habiendo en la educación formal de esos estadios, de esos niveles? Porque la universidad no puede inventar, no puede decir, venga, yo acabo de descubrir que usted puede ser un gran tecnológico. Si la educación formal no lo ha formado, no lo ha educado, no lo ha capacitado en talentos como para que se desarrolle en la universidad en ese sentido. Entonces, la pregunta concreta es, ¿hay un divorcio entre la educación formal previa a la universidad o ese divorcio está siendo solucionado? Existe un divorcio y es un divorcio cruel, ¿sí? De esos de novelas, de telenovelas. Hay un error fundamental al concebir el proceso de educación como si fuesen compartimientos estancos, como si fuesen espacios totalmente aislados. El estudiante que va a ser profesional es un solo sujeto que tiene que formarse a lo largo de los años. Es por eso que nosotros como UTPL-TEC entendemos que la formación de nuestros estudiantes no empieza el día en que ingresan al tecnológico de UTPL, sino que debemos hacer el acercamiento hacia la secundaria. Justamente uno de los proyectos más interesantes que estamos abriendo tiene que ver con la sincronización, con la articulación entre el proceso de formación de estudiantes en secundaria con el proceso de formación de estudiantes de carreras técnicas, tecnológicas y de grado en la universidad. Mientras no resolvamos este problema, seguiremos enfrentando estudiantes, bachilleres, que no tienen las competencias para optar por una carrera universitaria, lo que es triste. Y además creo que socialmente es incluso hasta un suicidio, porque hemos invertido muchísimos años con chicos que no tienen los talentos suficientes para continuar una carrera universitaria. Hablando, ingeniero Jorge Jaramillo, de la educación formal preuniversitaria, ¿cómo vio usted la eliminación del bachillerato especializado? Recuerdos sociales, químico-orgánicos, físico-matemáticos, para unificarlo en un solo concepto. ¿Fue un avance o un retroceso respecto del nivel universitario? Marcelo, usted como hombre de empresa sabe que toda decisión puede ser buena o mala en función de lo que usted quiere alcanzar. Así de sencillo. Si nosotros vamos a formar ciudadanos que tengan capacidades ciudadanas para enfrentarse a la vida después del bachillerato y algunos de ellos continuar con los estudios universitarios, entonces la pregunta es, ¿qué debe tener ese bachiller? ¿Qué competencias debe recibir ese bachiller? La formación del bachillerato diversificado ayuda a potenciar conocimientos específicos que le permiten manejarse de mejor manera en la universidad, pero no permite trabajar con competencias ciudadanas. Para mí, lo ideal hubiese sido reforzar el sistema de bachillerato diferenciado, incluyendo nuevos elementos que permitan que estos ciudadanos tengan los elementos suficientes para poder desempeñarse como ciudadanos. Siempre digo yo que lo importante es que
tengamos claro como país hacia dónde queremos ir. Y entonces podríamos medir las decisiones. Mientras no tengamos claro ese norte, cualquier decisión que nosotros adoptemos, tarde o temprano, podría jugarnos una factura negativa. Aquí juega un papel fundamental, y usted conoce esto mucho mejor que yo, el descubrimiento psicológico, ¿no es cierto?, anímico, es multivalente de los talentos del estudiante. Eso se va descubriendo desde temprana edad. Por eso me parece un retroceso este bachillerato unificado, porque los que tenían vocación para ser médicos iban a la química orgánica, los que tenían vocación para el cálculo estructural iban a físico-matemáticas, los que tenían una solidaridad de carácter humano, humanista, iban a sociales. Esto es así. ¿Cuál cree usted? La pregunta no es política, sino que la pregunta es técnica. ¿Cuál fue la anécdota, cuál fue el propósito del gobierno de Correa de haber hecho esta unificación, en mi opinión, inconveniente? Primero que todo, Marcelo, yo comparto plenamente con usted que los talentos, las habilidades se descubren desde muy temprano. Sí, totalmente de acuerdo con eso. La decisión del gobierno de Correa de trabajar en un bachillerato unificado fue plantear la posibilidad de que todos los estudiantes del país salidos del bachillerato tengan las competencias mínimas suficientes para ejercer como ciudadanos. Me parece interesante. Desde la perspectiva técnica, se puede lograr, sí se puede lograr, pero carece, o mejor dicho, adolece de un problema. Y es de que no se pensó en cómo iba a venir el otro nivel, la formación universitaria, donde obviamente son totalmente importantes esas habilidades de las cuales usted ha comentado. Y solo para terminar esta parte, a mí me gustaría incluso pensar que tampoco hemos resuelto el tema de la escuela. La escuela, el bachillerato y la universidad deberían formar un solo frente, de tal forma que podamos ir construyendo de a poco esas competencias, esas habilidades que requiere el ciudadano, que una vez que termine la formación del bachillerato, decida incorporarse a la vida productiva, o aquel bachiller que decida continuar con su formación técnica tecnológica. Es una decisión de vida que debe construirse desde los primeros años, lo que incluye también cambiar un poco el paradigma de pensamiento, no solamente de los chicos, sino también de sus padres. Me impresionó cuando usted me saludó y me dice, vamos a hablar de innovación y emprendimiento. Me parece fantástico, pero el chip, el ADN de la innovación y emprendimiento empieza en casa. Es bastante, hay un viejo dicho que dice, no le pidas peras al olmo. El Ecuador tiene que pensar en temas de innovación y emprendimiento. Los profesores tienen que hablar de innovación y emprendimiento. Los padres tienen que hablar de innovación y emprendimiento. Es ahí, es cuando el niño está formándose en ese modelo, es que aparece todo este mensaje. ¿Sí? Y de ahí, de seguro. Sí, por favor. Jorge Jaramillo, el tema con ustedes es un tema amplio. No lo hemos agotado todavía. Quiero comprometerle a que en unos pocos días más, un par de semanas, regresando de las vacaciones y las fiestas decembrinas, volvamos a topar este tema de enorme importancia para el futuro del país. Mientras tanto, pasen estos días, pues quiero agradecerle haber aceptado esta invitación y quiero que se comprometa a volver aquí a nuestro espacio. Perfecto, Marcelo, muchísimas gracias, muy gentil por su invitación. Nosotros desde UTPL-TEC totalmente dispuestos a aportar con nuestra humilde visión respecto a lo que significa transformar el Ecuador desde una nueva opción de formación que permita ampliar la oferta académica actual, porque soy académico y porque soy ecuatoriano. Muchísimas gracias a usted, Marcelo, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, señor ingeniero Jorge Jaramillo, director de la Unidad Técnica y Tecnológica de la Universidad Técnica Particular de Loja. Un abrazo para usted.